fundaron establecimientos y aquella columna fue a parar a La Habana. Los cubanos se la llevaron para allá, o aquellos criollos o aquellos españoles, porque en aquella época había que decir que eran españoles todavía, se la llevaron para La Habana y después no se sabe el rastro de ese monumento histórico que fue tal vez el primero que alguien dejó en la Florida. Pero 2 años después regresan los hugonotes a la Florida huyendo de las guerras de religión. El gran almirante de Francia, Gaspar de Coligny, propicia que ellos vuelvan a la Florida. Se entera su majestad Felipe II y entonces decide que la cosa ahora tiene que ir en serio y manda a buscar al señor don Pedro Menéndez de Avilés, que ya gozaba de gran fama de aniquilador de piratas en el mar Cantábrico, de gran fama como militar, de gran fama como almirante, y manda a este señor con un gran grupo de asturianos, casi todos de la villa de Avilés, a conquistar la Florida. Pero, ¿qué había de diferente entre la conquista de la Florida que emprendió Menéndez de Avilés y lo que hizo Hernán Cortés en México? Pues Hernán Cortés se tuvo que enfrentar a los aztecas y contó con la ayuda de 5.000 indios tlaxcaltecas. Pero Menéndez de Avilés, para conquistar la Florida, tenía primero que vencer a los franceses. Y vencer a los franceses significaba vencer un grupo de personas armados igual que los españoles, que tenían una flota de guerra y tenían cañones igual que los españoles, que ya habían construido fortalezas, y había que hacer aquello. Primero, acabar con los ingleses, con los franceses, y después que se acabara con los franceses, entonces empezar a ver cómo se conquistaba aquel territorio donde habían llegado 7 expediciones sucesivas y habían fracasado. Bueno, pues Menéndez de Avilés lo logró. Usando los métodos de su época, él era un hombre de su época y no podíamos pensar que lo hiciera de otra forma. Bueno, pues acabó con todos aquellos franceses, no dejó títere con cabeza, como se dice en buen cubano, los hizo retroceder. Después las guerras contra los franceses duraron alrededor de 100 años porque ellos querían seguir intentando apoderarse de la Florida y nunca pudieron. Y empezó entonces la trabajosa y lenta colonización de la Florida en 1565 con la fundación de San Agustín, la primera ciudad levantada en territorio de los Estados Unidos. Me imagino que la atmósfera aquel día en que se erigió la ciudad de San Agustín debía ser mágica. El ritual romano, de acuerdo con las ordenanzas de 1542, preveía todos los pasos que se debían dar para erigir una ciudad, y Menéndez de Avilés, junto con el padre López de Mendoza, pues lo siguieron uno tras otro. Se erigió la ciudad y entonces, bueno, empezar a colonizar a los indígenas. Empiezan las misiones jesuitas, y con las misiones jesuitas, en el año 1566, llega el primer grupo de personas, 7 u 8 soldados españoles, a la desembocadura del río Miami. Aquí vivía una tribu de indios que tenía ese mismo nombre, la tribu de los Miami, y allí, en la desembocadura del río Miami, los jesuitas levantaron la primera misión en la Florida. Los soldados, pues aquellos 7 u 8 soldados levantaron una especie de fortín para defender a los sacerdotes, para consolidar aquel establecimiento y también para defenderse de un posible ataque corsario o pirata. Así comenzó a vivir esta gran ciudad en la que nos encontramos hoy, en un día del mes de julio del año de gracia de 1566, con ese primer núcleo poblacional compuesto, digamos, por 8 o 10 soldados españoles y 2 sacerdotes jesuitas. Por supuesto, enseguida los indios empezaron a agruparse alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hizo la gente que iba con Menéndez de Avilés? En aquella atmósfera mágica todo estaba asignado por la palabra primero. El primer hospital, la primera escuela, la primera fortaleza, el primer seminario, las primeras misiones, las primeras granjas, carpinterías, herrerías, los primeros caminos, los primeros puestos fortificados, los primeros libros, el primer hijo de europeos nacido en tierra de los que son ahora los Estados Unidos, nace en 1566,
Era hijo del alcalde de San Agustín de la Florida, Martín de Argüelles, y de doña Leonor Morales. Fue el primer hombre blanco que nació en territorio de los Estados Unidos. Si les gusta a los que fundadores de Jamestown, o si no les gusta, bueno, pues no sé si les gusta o no les gusta. Pero esa fue la historia, ¿no? Y eso es lo cierto. Y existen documentos donde se hace constar el nacimiento de Martín de Argüelles. Menéndez de Avilés era un gran hombre, intentó conectar la Florida con México, sabía de la existencia de grandes ríos, la Florida está llena de pantanos. Él pensaba que podía conectar la Florida con el río Pánuco en México por la vía de los ríos, trató de hacerlo. Mandó al capitán Juan Pardo a realizar grandes exploraciones del territorio, exploraciones que vinieron a sumarse a las realizadas en años anteriores por Hernando de Soto, por Cabeza de Vaca. Bueno, no sé si Cabeza de Vaca estaba explorando o si sencillamente andaba perdido por ahí dando tumbos, hasta que al final, llegó a México y salió de aquel tremendo apuro en que él mismo no sabía al final ni cómo se había metido en eso. Pero bueno, fue una gesta indiscutiblemente inolvidable. Como decía Frank, la Florida en aquella época llegaba hasta más allá de Nueva York. Todos estos estados, Luisiana, Alabama, Georgia, todo eso era la Florida. El espionaje español comenzó a funcionar muy pronto. Desembarcan los ingleses, crean su asentamiento, se manda un grupo de espías, uno de ellos era catalán, lo escogieron catalán para que pareciera que no era español, por su acento al hablar. Los mandaron hasta Jamestown, llegaron allí en una fragata, tuvieron que pelear con los ingleses, pero también los contaron, vieron la fortaleza, vieron qué artillería tenía, los medios que tenían los ingleses, regresaron, dieron parte al gobernador de Cuba, Gaspar Ruiz de Pereda, y en Cuba se formó un ejército. Se juntaron 5.000 hombres. Esos 5.000 hombres iban a asaltar Jamestown, iban a arrasarlo, ahí no iba a quedar nada. Indiscutiblemente, si lanzan esa fuerza de 5.000 hombres contra Jamestown, los ingleses no hubieran podido defenderse ante aquella inmensa superioridad numérica de los atacantes. Bueno, pues al final no lo hicieron. Si lo hubieran hecho, bueno, pues tal vez los Estados Unidos ahora no existirían, o la historia se hubiera escrito de una manera muy, muy diferente. De todo esto se da cuenta en este primer tomo. En los tomos que vienen a continuación, bueno, pues vienen otros hechos interesantísimos. La ayuda de España a Washington y de Cuba a Washington durante las guerras de independencia de los Estados Unidos. Una ayuda completamente olvidada. Me imagino que cuando se despoja o cuando se piensa despojar, bueno, pues resulta un poco incómoda la posición de reconocer las ayudas. Y tal vez hubo algo de eso en el hecho de que después se olvidara la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos y la cubana, por supuesto, porque cuando llegó el oro de Cuba para pagar a los voluntarios de Washington antes de la batalla de Yorktown, la casa en Yorktown donde se depositó aquella fortuna, pues el piso se le hundió por el peso del oro. Eran 1.200.000 libras tornesas. Se cuenta que en su mayor parte aquellas libras fueron recolectadas por las damas de La Habana. Y después la historia sigue, es una historia verdaderamente apasionante de corsarios, piratas, intrigas, contraintrigas, ataques y contraataques, las tropas cubanas yendo hacia la Florida, los cubanos emigrando, los floridanos emigrando hacia Cuba en ciertos momentos, después la red de espías más fabulosa del siglo XIX, con sede en Nueva Orleans, era un fraile capuchino, Antonio de Sedella, el James Bond del siglo XIX, trabajó como espía durante 50 años y nunca fue descubierto por nadie. El caso es que el capitán general de Cuba y el rey de España sabían, incluso antes que el presidente de los Estados Unidos, todo lo que se estaba tramando. Bueno, pues de todo eso vamos a tener noticias en los tomos que siguen, pero quería darles una visión general de lo que es esta historia de la Florida colonial hispana. Y bien, pues ahora
estamos a su disposición para cualquier pregunta. ¿Sí?